Bienvenidos a la capacitación de identificación de peligros y evaluación de riesgos IPER-C. Mi nombre es Sonia Altamirano, ingeniero químico de profesión con maestría en seguridad y salud en el trabajo y con más de 20 años en actividades de seguridad y salud en temas de experiencia profesional. Asimismo, actualmente me dedico como consultor y como capacitador principal de la empresa ISA Ingenieros. La identificación de los peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles es todo proceso que involucra actividades donde hay peligros presentes, los cuales a su vez generan riesgos que al entrar en contacto con el trabajador puede ocasionar un accidente. La evaluación de riesgos es una herramienta fundamental dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La importancia de hacer un IPER-C para el personal, ¿no? Radica en el conocimiento directo de los equipos, procesos, que hace que la etapa de la detección y el que podamos comprender los riesgos el día a día sea utilizado como una herramienta de prevención como supervisores, técnicos, ¿no? Somos los responsables, pues, de ejecutar las medidas de control. Un responsable del área es también valga la redundancia, responsable en poder planificar y dirigir y garantizar, ¿no? Que las áreas se han ejecutado de manera correcta, ¿no? Entonces, la matriz y per se, si bien es cierto, pues es esa percepción que yo tengo con respecto a los riesgos, es fundamental tener en cuenta que esta es una herramienta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todas las actividades cuentan con riesgos asociados, ¿no? Por ejemplo, el cruzar una pista, el conducir un vehículo, el viajar en avión, el hacer actividades deportivas, el realizar un trabajo con sostenimiento, el subir o bajar una escalera, el que podamos desinstalar, ¿no? Una conexión eléctrica o el que podamos hacer un trabajo de alto riesgo. Es importante indicarles que todo tipo de actividad conlleva, ¿no? Conlleva a que tengamos o a que podríamos sufrir algún daño o una lesión, ¿no? Nada, absolutamente nada es seguro, ¿no? Nosotros podemos aplicar medidas previa identificación, ¿no? Unas medidas que contribuyen a que podamos controlar, pero no son, no aseguran la eliminación del peligro, ¿no? Tenemos un marco legal vigente, ¿no? La ley 29783, su reglamento establecido en el decreto supremo 005 del 2012 o la 002 del 2020, ¿no? Son normativas que se hayan establecido complementarias a la creación de la ley, ¿no? Donde se destaca la labor preventiva que debe tener una organización en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y controles. Es importante indicar que también existen normativas complementarias como la resolución ministerial 375, ¿sí? Y otros adicionales que complementan la base legal que existe en nuestro país. Dentro del contexto legal tenemos obligaciones que tiene el empleador. Una de ellas, la ley habla de que el empleador garantiza la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o con el mismo. Para que uno pueda garantizar la seguridad y la salud de los colaboradores en un ambiente, tiene que hacer una evaluación de riesgos. ¿Mm? Asimismo, dice desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar
los niveles de protección existentes. Es decir, esta evaluación nos va a permitir definir pues cuáles son los potenciales peligros y riesgos y asimismo a la vez nos da nos permite a todos nosotros poder perfeccionar, ¿no? Estos niveles de protección y de control, ¿no? Entonces, conforme esto va pasando, se van haciendo nuevos controles, ¿no? Y eso es parte de la mejora continua, ¿no? Identificarse las modificaciones que pueden darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de las medidas de prevención en los lugares de trabajo. Efectivamente, ¿no? La identificación de los peligros, también conlleva pues a que se puedan modificar ciertas condiciones en las áreas de trabajo y se dispone pues de lo necesario para que se puedan adoptar medidas de prevención en riesgos laborales, ¿no? SUNAFIL es la institución de parte del Estado que se encarga de hacer estos seguimientos al cumplimiento, ¿no? Una de sus funciones es hacerlo a través de la plataforma, y en esta plataforma lo que vemos pues es desarrollar, ¿no? Y también hacer requerimientos, ¿no? De acuerdo a las exigencias legales, ¿no? Entonces, SUNAFIL puede hacer requerimientos a través de cartas inductivas, así como visitas en las instalaciones donde exige pues el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 29783 y su reglamento. Identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud, ¿no? Básicamente lo que nos pide pues es poder identificar aquellas situaciones o condiciones en las cuales estoy expuesto mientras cumplo mi labor. Básicamente, ese es el proceso general, el propósito general, ¿no? De la identificación de peligros y de la valoración de riesgos, ¿no? Que podamos entender cómo los peligros que se pueden generar, ¿no? En el desarrollo de mis actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una actividad de soldadura, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que yo estoy expuesto mientras desarrollo las labores de soldadura? Esto tiene como objetivo de que la organización pueda establecer los controles necesarios, ¿no? Y es ahí donde se asegura, pues, que cualquier riesgo sea aceptable, ¿no? Yo puedo tener una actividad, ¿no? Potencial, ¿sí? Que es lo que desarrollo mientras cumplo mis funciones, como por ejemplo la soldadura, ¿no? Y de acuerdo al tipo de actividad, a los controles que se tienen implementados, hago la valoración del riesgo, ¿no? Y es ahí donde yo puedo determinar si es que hay un riesgo aceptable o no aceptable. La importancia de la matriz hiper, ¿no? La matriz hiper C es una herramienta que gestiona los riesgos y que nos permite identificar los peligros, ¿no? Evaluar estos riesgos y establecer medidas de control. ¿Para qué? Para que se puedan minimizar o eliminar los riesgos en el trabajo, ¿no? En el lugar. Ahora, su importancia radica en que permite a las empresas pues, y organizaciones identificar esos riesgos laborales y tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Es importante indicar que la matriz hiper es la base del sistema de gestión, porque a través de la matriz hiper yo voy a gestionar los riesgos y esta gestión tiene que ir bajo el concepto de la eliminación de los peligros, la sustitución de los peligros, los controles de ingeniería, los controles administrativos. Pero asimismo la matriz hiper también que nos permite ver cómo el servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene elementos de entrada
para poder identificar los exámenes médicos requeridos, ¿no? El plan de vigilancia de salud, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? De controlar y minimizar los riesgos, ¿no? La matriz HIPAR también nos va a permitir, pues, planificar nuestra actividad preventiva, ¿no? A través de los controles que se requieran, ¿no? Asimismo, la matriz HIPER también nos va a permitir, pues, definir cuáles son los procedimientos escritos de trabajo seguro, los estándares del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y asimismo, con el desarrollo de una matriz hiper, puedo desarrollar los mapas de riesgos, así como los planes de contingencia, porque se definen dentro de ellas cuáles son las posibles emergencias que podríamos tener, ¿no? De acuerdo a las condiciones del lugar de trabajo. En una matriz hiper también se puede definir de estos controles la implementación de los equipos de protección personal, ya sean individuales o colectivos, ¿no? Y es muy importante la sensibilización y de la matriz hiper salen los temas de capacitación como la exigencia legal lo pide, ¿no? Que pide que tiene que estar asociado a los factores de riesgo de la organización, ¿no? ¿Cuál es la normativa legal aplicable para la elaboración del IPER, ¿no? Esta parte es muy importante porque la ley 29783 define lo que se requiere en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. La Ley 29783, en el artículo 5b, establece medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros del trabajo, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, usar una metodología que nos permita realizar esta evaluación, ¿no? De peligros y riesgos. Y es más, esto se complementa con la resolución ministerial 050, que define las metodologías que debemos aplicar, ¿no? También la ley 29783 en su artículo 19d es la identificación de peligros y evaluación de riesgos al interior de cada unidad de la empresa. Es decir, en cada proceso y en cada actividad se tiene que hacer esta identificación y valoración, ¿no? En su artículo 21A dice, eliminación de los peligros y riesgos, ¿no? Y asimismo dice, se debe combatir y controlar los riesgos en el origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, ¿no? Em, Aquí, básicamente, pues nosotros a través de la valoración, de la identificación de los peligros y riesgos, lo que vemos, ¿no? Es poder usar como medidas de control, usar la pirámide invertida, ¿no? De la gestión de peligros y de riesgos, ¿no? En el artículo 21b dice tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. Nuevamente, hay que utilizar esa pirámide invertida en la gestión de riesgos, ¿no? Que es lo que nos permite eh, minimizar, ¿no? Y eso dice en el artículo 22c, minimizar los peligros y riesgos. Nuevamente, todos los peligros y riesgos se gestionan, ¿no? A través de los controles y medidas dadas, ¿no? En el artículo 75, los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Una de las cosas que exige la normativa es de que haya aportes, revisiones, ¿no? Por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sugiere medidas y estos pueden si estas medidas no se cumplen, puede haber sanciones, amonestaciones, ¿no? Por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? O el Ministerio de Trabajo también.
La ley 29783 también en su artículo 19 habla acerca de la participación de los trabajadores en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esta participación y de sus representantes es indispensable en seguridad y salud. La ley 29783 es una ley que habla constantemente de que se tiene que hacer la participación de los trabajadores, se tiene que evidenciar que ellos se hayan involucrado. Es una norma que es de característica técnica, pero a la vez también de condiciones, pues, donde el colaborador eh, gestiona, ¿no? Evalúa los riesgos existentes, ¿no? Una evidencia es que sus representantes, pues, tienen que hacer la revisión de esta matriz y aprobarlo en las sesiones de comité, ¿no? También nos dicen pues que la identificación de los peligros y evaluación de riesgos al interior de cada entidad empresarial y en elaboración del mapa de riesgos, ¿no? Es decir, hay que crear mecanismos para poder obtener el feedback, ¿no? Por la actualización del IPER por parte de los trabajadores, ¿no? Y este feedback nos va a permitir pues hacer la identificación, ¿no? Y la evaluación en cada unidad, ¿no? Que tiene el empleador. Recuerden que los peligros y riesgos son diferentes, ¿no? En cada locación. También dentro de los anexos, ¿sí? Del decreto, de la resolución, perdón, de la resolución ministerial 050 del 2013, habla, ¿no? Acerca de los métodos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Y establece el formato que se debe utilizar para hacer la matriz I per se, ¿no? Entonces aquí básicamente buscamos, pues, o utilizamos este anexo y esta metodología para hacer la valoración de los riesgos, ¿no? Asimismo, en el Decreto Supremo 005 del 2012, en el artículo 26G, ¿no? Que establece que se tiene que adoptar disposiciones efectivas para poder identificar, eliminar los peligros y riesgos efectivamente, ¿no? Definir controles que deben ser efectivos. No basta con que solamente identifiquemos cuál es el potencial riesgo, ¿no? Sino hay que definir controles, ¿no? Que minimicen, que se gestione, que se elimine, que se controle los riesgos inherentes, ¿no? En el artículo 77 también dice que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo, ¿no? Del empleador por personal competente y en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿no? Este tiene mucha relación con el artículo 19 que hace un momento conversamos, ¿no? En donde pues se tiene que hacer la elaboración de esta matriz hiper, ¿no? Por un personal que esté especializado en la evaluación de riesgos, pero siempre teniendo la retroalimentación por parte de la organización, ¿no? De los colaboradores, ¿sí? También en el artículo 88 establece que el empleador debe identificar los peligros y riesgos, ¿no? Para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, ¿no? Es decir, hay una obligación siempre por parte del empleador de poder revisar y actualizar la matriz y per se, ¿no? En el Decreto Supremo 005 del 2012, en el artículo 32, también dice que la documentación del sistema de gestión que debe exhibirse el empleador es la siguiente, es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, es decir, el IPRC tiene que estar publicado en la empresa, es parte de la obligatoriedad, ¿no? Y en el artículo 57, la evaluación de riesgos, el empleador actualiza esta evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, ¿no? O cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, ¿no?
Es decir, hay que actualizar el hiper mínimo una vez al año. En el 2020 salió el decreto supremo 002 que modifica la ley, ¿no? Básicamente el artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que respecta a la actualización y el contenido mínimo de la matriz hiper, ¿no? ¿Qué criterios aplica? Bueno, para ciertas actividades, ¿no? Pide que se defina si son rutinarias, no rutinarias para el puesto de trabajo. Asimismo, en estas actividades se pide esta normativa de que se tiene que evaluar, ¿no? Situaciones de emergencia que ocurren por causa del trabajo, ¿no? Condiciones de trabajo. Aquí básicamente, ¿qué condiciones de trabajo existen o están previstas, ¿no? La posibilidad de que se ocupe, de que quien ocupe el puesto sea una persona sensible a ciertos factores de riesgo que tienen que ser considerados en la valoración, ¿no? Peligros y riesgos existentes y posibles. Los peligros y riesgos relacionados al medio ambiente de trabajo o a la organización del trabajo, es decir, los que están en la parte locativa, física, química, ¿no? O aquellos que están en la organización propia del trabajo, ¿no? Psicosociales, por ejemplo, ¿no? También habla acerca de cuán importantes son las medidas de control como la implementación pues de los equipos de protección personal como, ¿no? O estándares administrativos, ¿no? Como controles de capacitación, de procedimientos o los controles de ingeniería, ¿no? Entonces, todos ellos tienen que estar esquematizados de acuerdo a una jerarquía, ¿no? Otro de los requerimientos que tiene, ¿no? Es básicamente el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Hay algunas situaciones especiales, ¿no? Donde yo debo tener en cuenta qué medidas de protección tengo implementado para personas con discapacidad o cómo se evalúan estos factores de riesgo que puedan afectar a la procreación del trabajador, ¿no? Aquí se enfoca se introduce el enfoque de género, ¿no? Porque por medio del género vamos a poder saber qué peligros pueden afectar eh, en mayor magnitud, ¿no? Asimismo, pues también el tema de la protección de los trabajadores, ¿no? Adolescentes, ¿no? Las organizaciones que tengan personal adolescente, cuáles son sus medidas de protección, ¿no? También dentro de esta modificatoria, pues incluye la reevaluación de los informes de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, los resultados de estas evaluaciones de factores de riesgo, ¿no? Como son los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, es decir, los factores provenientes de los resultados de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Así como los resultados de un proceso de investigación, ¿no? De los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, ¿no? Y con las como estadísticas, ¿no? De la vigilancia médica colectiva de los trabajadores, ¿no? La Ley 29783 establece que se tiene que tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para eso, este sistema tiene que estar debidamente documentado. Esta documentación es la que debemos exhibir, ¿no? Primero la política, los objetivos, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo. También otro documento que nos exige la exhibición en este artículo 32 del reglamento de la ley es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, ¿no? El hiper, ¿sí? El mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Miren, tenemos ahí 6 elementos cuya exigencia de la ley 29783 es que deben estar exhibidos, ¿no?
Entonces, en un lugar visible dentro del centro de trabajo, ¿no? Y eso lo establece su artículo 32. Para poder comprender este sistema de identificación de peligros, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos básicos. ¿Qué es el IPC? Sus siglas: I de identificación, P de peligro, E de evaluación, R de riesgos y C de control. El IPC es una herramienta que nos va a permitir evaluar, ¿no? Identificar cuáles son esos peligros existentes en el desarrollo de las labores administrativas y operativas que son ejecutadas por los trabajadores, así como las condiciones y el medio ambiente de trabajo. A través de ello se puede realizar esta evaluación de riesgos, ¿no? Que brinda la información necesaria para poder determinar estos controles. Por ejemplo, aquí, ¿no? Peligro, ¿cuál es la definición según la normativa? Es la evaluación, es la situación o característica intrínseca, ¿no? De algo capaz de generar daños, ¿no? A las personas, ¿no? Equipos, y también procesos, ¿no? Y al ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Piso mojado, ¿no? El piso que está mojado es un peligro porque me puede generar un tipo de daño, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso de peligro de trabajo cause una enfermedad o lesión, ¿no? Por ejemplo, caídas o tropiezos, ¿no? La consecuencia es el impacto de la salud de la persona y puede ser leve o grave, ¿no? ¿Ok? Producto de esta caída. ¿No? Y siempre en una matriz hiper, ¿qué tengo que hacer? Implementar medidas de control, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, son recomendaciones pues que se les da a los colaboradores para evitar pues que exista un accidente de trabajo, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, una medida de control que no esté distraído mientras transita en un piso mojado, ¿no? Continuando con la definición, es importante indicar que el peligro es esa fuente, situación o acto con potencial de causar daño, es decir, el piso de la oficina, ¿no? Es la fuente, ¿sí? Es el equipo, es el material, es el lugar, la zona, ¿no? Mientras que, por ejemplo, también dice que es la situación, ¿no? O la condición. Aquí, por ejemplo, tenemos la condición insegura del entorno de trabajo que puede ocasionar el accidente, el piso resbaloso, el piso mojado, ¿no? Y el acto es de toda acción o práctica inadecuada que es controlada por el trabajador y que puede causar un accidente, ¿no? Y aquí es desplazarse corriendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos factores unidos podrían generar una caída al mismo nivel. Los peligros físicos básicamente están relacionados con una forma de energía que se presenta en el lugar de trabajo y que pueden causar daño ante una eventual exposición. Es decir, también son factores ambientales que van a depender de las propiedades físicas de los cuerpos y que pueden actuar sobre el organismo, ¿no? En distintas formas de energía que pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas son generadas, ¿no? Por una exposición. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el ruido, ¿no? Que es básicamente un sonido no deseado y excesivamente fuerte, ¿no? Que se propaga por ondas, ¿no? Un ruido fuera de los límites, por encima de los 85 decibeles, causa daños o lesiones permanentes, ¿no? En el caso de la iluminación, ¿no? La iluminación también juega un papel fundamental para actividades como son las labores administrativas, ¿no?
y el tener niveles de iluminación inadecuados, iluminación deficiente o excesiva, ¿no? Puede causar fatiga visuales, ¿no? Y disminuye esto el rendimiento, ¿no? También podemos tener las temperaturas que pueden ser extremas, ¿no? Excesivo calor o excesivo frío, ¿no? Y esto que puede generar golpes de calor, hipotermias, ¿no? Entonces, es importante hacer una valoración de ellas, ¿no? ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en las actividades agrícolas o agropecuarias, ¿no? O también en lugares donde se trabaja dentro de las cámaras, ¿no? Tenemos también el tema de la ventilación, ¿no? Es muy importante definir los controles, ¿no? Requeridos para la ventilación del lugar de trabajo. Asimismo, también la radiación ionizante y no ionizante, ¿no? Porque es una energía que se va a propagar a través del cuerpo en forma de ondas o partículas energizadas, ¿no? Las ionizantes, tenemos los rayos X, las no ionizantes, ¿no? La radiación UV, ¿no? Esta última es menos peligrosa, ¿no? Pero de todas maneras tiene que ser controlada, ¿no? También tenemos el tema de la vibración, ¿no? La vibración es básicamente, pues, movimientos oscilantes del cuerpo sólido que se transmiten al organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos una herramienta manual, ¿no? Una lijadora, un taladro, ¿no? O se trabajan cerca de vehículos o maquinarias que tienen esta vibración del cuerpo entero, ¿no? En el caso de los peligros químicos, se clasifican generalmente, ¿no? De acuerdo a los peligros a la salud y a los peligros físicos, ¿no? Eh, son sus elementos o compuestos químicos que solos o al ser mezclados pueden generar estas consecuencias, ¿no? Y dentro de ellos podemos tener sustancias irritantes que van a provocar una reacción inflamatoria, ¿no? Que afecta a la mucosa, a la piel, ¿no? Y aquí también podemos tener como por ejemplo el amoníaco, ¿no? El cloro, ¿sí? Hay sustancias que también son neurotóxicos, ¿no? Que causan daño al sistema nervioso, ¿no? Básicamente, como el plomo, el mercurio, ¿no? O sustancias que son asfixiantes, ¿no? Estos tipos de sustancias tienen la característica pues del desplazar el oxígeno, ¿no? O que impiden la llegada del oxígeno a los tejidos, ¿no? Y acá tenemos el monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? También podemos tener pues aquellas sustancias químicas, ¿no? Que pueden ser corrosivos, por ejemplo, o que dañan a los tejidos por contacto, o que pueden también algunas sustancias sensibilizantes, ¿no? Que pueden provocar una reacción o una reacción alérgica, ¿no? O hay sustancias cancerígenas, ¿no? Que pueden inducir o aumentar el cáncer, ¿no? Entonces también tenemos este tipo de peligros. Otro de los peligros que podemos encontrar son los peligros del tipo biológico, ¿no? Que está asociado a los microorganismos, este, y aquí, y, ¿cómo se llama? Aquí estos pueden causar daños, ¿no? A la salud del trabajador, ¿no? O de la persona que desarrolla labores en un entorno, ¿no? Y produce infecciones, alergias, ¿no? O toxicidad, ¿no? Aquí a quienes tenemos, por ejemplo, a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, ¿no? En sí, el riesgo biológico, su exposición a estos agentes, provocan daños como infecciones, alergias, ¿no? El virus, por ejemplo, ¿no? El virus de la gripe, la COVID-19, la hepatitis, ¿no? Que podrían estar presentes, pues, en un lugar, ¿no? Y que estos pueden reproducirse, ¿no? Y tener contacto.
En el caso de las bacterias, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, podemos tener la salmonella o el E. coli, ¿no? Que causa muchas veces infecciones ¿no? producidas por los alimentos, ¿no? Y siempre estamos expuestos pues ciertas enfermedades, ¿no? El moho y levaduras, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener también pues eh, en general en los lugares que tengan humedad podemos encontrar los mohos, ¿no? Y que pueden causar reacciones alérgicas, ¿no? Los parásitos, por ejemplo, ¿no? Los parásitos, los protozoos, ¿no? O gusanos, ¿no? Que también causan, pues, este, la malaria, ¿no? Tengamos en cuenta ello, ¿sí? En los peligros del tipo locativo, son peligros inherentes a las instalaciones físicas, ¿no? Al lugar de trabajo, ¿no? Y cómo son los espacios, ¿no? Y las estructuras propias, ¿no? Aquí tenemos los pisos, los techos, las ventanas, las barandas, ¿no? Otro de los peligros que se encuentran dentro de esta clasificación son los peligros del tipo eléctrico, ¿no? Aquí es básicamente cómo está presente en el lugar de trabajo esta condición, ¿no? Y que podría ocasionar un contacto directo o indirecto del trabajador con una instalación eléctrica, ¿no? Por ejemplo, los conectores eléctricos, los tomacorrientes, los equipos, ¿no? Son parte de estos peligros. Ergonómicos son las condiciones con las que partes del cuerpo, ¿no? O tienen una complicación o una postura inadecuada, ¿no? O también pueden presentar movimientos, ¿no? O acciones que pueden producir daños a la salud, ¿no? Por ejemplo, manipular manualmente cargas que puedan ser pesadas, ¿no? O que excedan los límites permitidos, que son para varones 25 kilos, para mujeres 15 kilos, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, ¿no? Y movimientos repetitivos. La parte psicosocial, ¿no? Factores internos y externos que pueden desencadenar condiciones de riesgo a la salud física, psíquica y mental del trabajador, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos lo que es el acoso laboral, el moving, el hostigamiento sexual laboral, el estrés, ¿no? El síndrome del burnout, ¿sí? Y en la parte de mecánicos, que son causadas por elementos en movimiento o de maquinarias, ¿no? Aquí tenemos las piezas móviles, las poleas, aquí las máquinas en movimiento, las herramientas. Aquí vamos a hacer un ejemplo acerca de la identificación de peligros, riesgos y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, obstáculos, ¿no? O obstáculos o desniveles, ¿no? ¿Qué riesgo? Existe el potencial riesgo de caídas de personas al mismo nivel, ¿no? ¿Qué consecuencias? Fracturas, contusiones que podrían sufrir, ¿no? Trabajos en altura, por ejemplo. ¿Qué potencial riesgo? Existe el riesgo de las caídas de personas a distinto nivel. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Muertes, fracturas, contusiones, ¿no? Objetos suspendidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que se puedan caer estos objetos suspendidos y puedan producir también alguna fractura, alguna contusión o la muerte, ¿no? Em, Objetos en movimiento, ¿no? Choque contra objetos móviles, ¿no? También podría pasar y fracturas o contusiones, ¿no? Tránsito de vehículos, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué podríamos sufrir? Un atropello o golpes por vehículos en movimiento, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias? Muerte, fracturas, contusiones, ¿no? Em, Equipos, herramientas, objetos punzocortantes que podrían generar golpes, cortes, ¿no? Y esto como consecuencia, amputaciones, fracturas, contusiones, ¿no? Proyección de fragmentos o partículas, ¿no?
Aquí, ¿qué riesgos? El impacto, ¿no? De estos fragmentos. ¿Y esto qué consecuencias? Fracturas, contusiones, ¿no? También podemos tener cargas suspendidas, ¿no? ¿Qué podría pasar? Que hubiera una caída de estos objetos en manipulación, ¿no? Em, Cargas en movimiento, por ejemplo, que puedan ser atrapadas por estos objetos, ¿no? Eso que me podría producir la muerte, ¿no? Las fracturas, las contusiones, los golpes. Recipientes a presión, ¿no? ¿Qué potencial riesgo tengo? La explosión, ¿no? Exposición a que estos puedan explotar, ¿no? Ya sea por una descarga, ¿no? O por un impacto. ¿Y esto qué consecuencias? Muertes, fracturas, ¿no? Partes expuestas de las máquinas en movimiento, ¿no? Que podría sufrir un atrapamiento, un golpe, ¿no? O un corte y por lo tanto amputaciones, contusiones, fracturas, ¿no? Trabajo sobre sobre el cuerpo de agua, ¿no? Y aquí que podría tener caídas, ¿no? Al mar, al río, y esto qué consecuencias, muerte, contusiones, ¿no? Peligros, por ejemplo, del tipo biológico, los virus, ¿no? El riesgo, el contacto, la exposición, ¿no? La consecuencia, intoxicación, enfermedades virales, los hongos, de igual manera, ¿no? Contacto, exposición. ¿Y esto qué trae? Intoxicación, enfermedades, ¿no? Bacterias, contacto con ambientes o superficies contaminadas, ¿no? Y esto que trae intoxicación también, enfermedades, parásitos que tengas contacto o exposición, ¿no? Igual, enfermedades, ¿no? También tenemos del tema eléctrico, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, las cargas eléctricas, que podría sufrir un contacto eléctrico directo y esto que podría tener como consecuencia la muerte, ¿no? Baja tensión, contacto eléctrico indirecto, ¿no? También podría tener como consecuencia la muerte. La electricidad estática, que podría sufrir una descarga estática, un potencial incendio, consecuencias, quemaduras, asfixias, ¿no? En el caso de sustancias que puedan ser, que tengan características explosivas, ¿no? ¿Qué podría pasar? Una explosión, muertes, quemaduras como consecuencia, materiales combustibles, potencial riesgo, incendio, ¿no? Quemaduras, asfixias, ¿no? Y asimismo, pues podemos tener combustibles, equipos inflamables, líquidos combustibles, ¿no? Todos ellos tienen el potencial riesgo de generar un incendio. Los peligros del tipo químico, ¿no? Que acabamos de nombrar, ¿no? También tenemos los peligros aquí, como por ejemplo las sustancias corrosivas, ¿no? Que al contacto o a la ingesta, ¿no? Podrían generar la muerte, las quemaduras, ¿no? O las sustancias irritantes, ¿no? También por contacto con la piel, por contacto con los ojos, es decir, con parte de las mucosas, irritación, ¿no? Sustancias también que podríamos ver es aquellas que puedan ser carcinógenas, por ejemplo, ¿no? La exposición al tema del cáncer, ¿no? Como consecuencia podríamos sufrir, ¿sí? En físicos, ruido, por ejemplo, la exposición al ruido excesivo, consecuencia, hipoacusia, la iluminación excesiva, ¿no? O deficiente. Si es excesiva, deslumbramientos, ¿no? Si es deficiente, también hay fatiga, ¿no? Entonces también tenemos diversos tipos de consecuencias, ¿no? La vibración, por ejemplo, que estemos expuestos, ¿no? A la vibración. ¿Y esto qué consecuencias? Trastornos musculoesqueléticos podría tener, ¿no? ¿Ok?
La carga de trabajo, por ejemplo, podría generar el estrés, ¿no? El hostigamiento, la tensión mental, ¿no? Esto tiene consecuencias, pues, en las personas como afecciones, ¿no? A su sistema em, y que pueden generar una consecuencia fisiológica, cognitiva, ¿no? El factor psicosocial, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. También pues a las condiciones propias, ¿no? Del lugar, por ejemplo, las lluvias que podrían generar una inundación, ¿no? Y esto qué consecuencias, alguna contusión, algún siniestro, una emergencia que podría generar la muerte, ¿no? Los sismos, por ejemplo, caídas de objetos, derrumbes, ¿no? También muertes, ¿no? Policontusiones. Entonces también están identificados aquellos fenómenos de características naturales, ¿no? En la parte de ergonómico, por ejemplo, ¿no? La carga física, las posturas de pie, ¿no? Prolongadas o sentadas, que genera un riesgo de sobreesfuerzo, qué consecuencias, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Carga ¿cómo se llama? Por levantar, mantener objetos, ¿no? Pesados, sobreesfuerzo, lumbalgia, ¿no? También podemos tener posturas inadecuadas, ¿no? Que pueden generar también trastornos musculoesqueléticos, ¿no? En la parte locativa, las escaleras, por ejemplo, mal diseñadas, ¿no? Que no cuenten con barandas, que podrían generar caídas, golpes, ¿no? Fracturas, contusiones. Entonces, en este primer módulo hemos podido describir los posibles peligros que podríamos tener. Se ha hecho unas definiciones, ¿no? Que debemos tener en cuenta para poder identificar y evaluar estos potenciales situaciones, ¿no? Quiero agradecerles su atención. Vamos a continuar con el siguiente módulo. Gracias.